Capítulo 21. Espectros. El monte se cernía a su alrededor, denso y vibrante con los sonidos de la vida nocturna. Cayetano avanzaba con pasos ligeros, casi sin hacer ruido, su silueta apenas perceptible entre los troncos y la maleza. Detrás de él, el capataz lo seguía con más cautela, con su pesado fusil en una mano. Cayetano nunca había necesitado pólvora para cazar. En su espalda, dentro de una bolsa de piel de carpincho curtida con grasa y ceniza, llevaba su arco y un pequeño grupo de flechas. Eran sus herramientas de siempre, las que su pueblo había usado por generaciones. Y no pensaba cambiarlas por las armas de los blancos. Para él, una bala era un golpe torpe y brutal, mientras que una flecha, lanzada con precisión, era una extensión de su voluntad. El suelo estaba seco, pero la experiencia de Cayetano le permitía leerlo como si fuera un libro abierto. Ahí estaban las huellas de los cazadores, profundas, pesadas, y hombres acostumbrados a caminar con el peso del rifle en los brazos y la certeza de no temer a nada. Más débiles, casi desvaneciéndose bajo las pisadas de los otros, estaban las marcas de Samuel. El muchacho había pasado por allí antes, sus pasos más inseguros, más apresurados. Cayetano se agachó junto a un grupo de ramas rotas y trazó, con los dedos, la forma de una pisada más reciente. No llevan mucho de ventaja, murmuró. El capataz se inclinó para ver mejor, su rostro curtido por el sol mostrando una mezcla de admiración e impaciencia. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. Quizá media hora, tal vez menos. Pero Samuel no es rápido. Si lo alcanzamos antes que ellos, podremos sacarlo de aquí sin que lo vean. El capataz se sintió. No tenía la vista entrenada de su compañero, pero confiaba en su juicio. La noche caía rápidamente y la temperatura descendía con ella. El aire se tornaba más pesado, cargado con la humedad de la selva. En algún lugar cercano, un búho ululó entre las ramas, y un grupo de ranas rompió el silencio con su canto monótono. Cayetano se detuvo de golpe y alzó una mano, indicándole al capataz que se quedara quieto. A unos metros se alzaba la estructura de la casa en la vieja estancia. Apenas visible entre los troncos, la luz temblorosa de una fogata parpadeaba entre las sombras. Ahí están, susurró el capataz. Cayetano asintió, su mirada clavada en los hombres junto al fuego. Podía verlos claramente, el más corpulento, con un rifle apoyado en su rodilla, observando la oscuridad con la atención de un depredador, el otro, más delgado y nervioso, alimentando las llamas con ramas secas. Van a quedarse allí, dijo Cayetano en voz baja, quizás, de lo contrario seguirán por la mañana. El capataz frunció el ceño. ¿Y el muchacho? Lo tiene allí dentro, si no es así está más adelante. Puedo sentirlo. Pero nos quedaremos a observar desde esta posición. Han pisado tierras sagradas, dijo Cayetano entre dientes. No para el capataz, sino para él mismo. La noche había caído por completo sobre la vieja estancia, envolviéndola en un velo de sombras densas y misteriosas. Más allá del resplandor titilante de la fogata, la oscuridad parecía tener vida propia, respirando con los sonidos del monte, el crujir lejano de las ramas. El ulular de un búho escondido entre los árboles y el zumbido incesante de los insectos que emergían con la brisa nocturna. Montanaro y Simón se habían instalado junto al fuego, sin sospechar que, en la espesura, dos pares de ojos los observaban con cautela, Cayetano y el capataz. Simón, sentado en cuclillas, jugaba distraídamente con una rama seca. Sus dedos la giraban, la doblaban, la rompían en pedazos pequeños, que arrojaba al fuego, como si ese acto mecánico pudiera aplacar la inquietud que lo carcomía por dentro. El fuego chisporroteaba cada vez que la madera tocaba las llamas y las sombras en las paredes de la estancia bailaban al ritmo de la combustión. Algo no dejaba en paz a Simón. No era solo la negrura sofocante del monte ni el canto lejano de los grillos, que parecía multiplicarse con cada minuto que pasaba. Había algo más, algo que llevaba dentro y no se atrevía a nombrar. Quizás una sensación de mal augurio, o tal vez un peso en la conciencia que nunca terminaba de desaparecer. Montanaro, en cambio, se mantenía imperturbable. Sentado con el rifle apoyado sobre sus piernas, escudriñaba el fuego con ojos fríos, calculadores. Nunca había confiado en nadie más que en sí mismo, y no pensaba empezar ahora. En su mente, la cacería aún no había terminado, y cada minuto de descanso debía ser aprovechado para reunir fuerzas. El fuego crepitaba suavemente, consumiendo las ramas secas con destellos anaranjados.
Simón observaba las llamas con la mirada fija, perdido en el vaivén hipnótico del fuego. La noche a su alrededor se mantenía en un silencio pesado, como si el mismo monte estuviera conteniendo la respiración. Montanaro, recostado por un tronco en la estancia, respiraba pausadamente. No dormía del todo, pero tampoco tenía intención de hablar. Simón, en cambio, sentía un peso en el pecho, una inquietud que no lo dejaba en paz. ¿Tú crees en los espíritus?, soltó de repente, sin apartar la vista del fuego. Montanaro no respondió de inmediato. Apenas abrió un ojo, miró de reojo a Simón y luego volvió a cerrarlo. Simón sonrió con amargura. Yo sí, continuó, con la voz más grave de lo habitual, porque los vi. Los sentí. Montanaro no reaccionó, pero Simón supo que estaba escuchando. Cuando era niño, vivía con mi abuela en el campo. Una casa vieja, de madera, con el techo de chapa que se sacudía con el viento. Era un lugar tranquilo, pero por las noches. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Algo me acechaba. El silencio de la selva pareció intensificarse con sus palabras. Yo dormía solo en una habitación pequeña, con una ventana que daba al monte. Algunas noches sentía que alguien me miraba desde afuera. Me tapaba con la sábana, cerraba los ojos con fuerza, pero el maldito sentimiento no desaparecía. Y luego, las llamas chisporrotearon de golpe, como si respondieran a su relato. Luego empezaban los silbidos, acompañado con unas risas de niños. Montanaro no se movió, pero Simón notó que había dejado de respirar por un segundo. No eran silbidos normales, siguió Simón, con un escalofrío recorriéndole la espalda, eran pausados, largos. Como si alguien estuviera llamándome desde la oscuridad. Tomó un palo y removió la fogata, como si al hacerlo pudiera sacudirse los recuerdos. Cuando me armaba de valor y miraba por la ventana, no veía a nadie. Solo el monte, quieto. Demasiado quieto. Pero sabía que algo estaba ahí. Suspiró, clavando la mirada en la brasa encendida. Lo peor era cuando estaba dentro de la casa. Si me quedaba solo, los objetos se movían. Una silla que estaba en una esquina amanecía en otra. La puerta de mi armario se abría por sí sola. Una vez, una navaja que mi abuelo me había dejado apareció clavada en el suelo, justo al lado de mi cama. Montanaro no dijo nada, pero Simón sintió su atención silenciosa. Mi abuela decía que era mi imaginación, pero yo lo sabía. Su voz tembló un poco, no era mi imaginación. Se pasó la mano por el rostro, como si intentara borrar las imágenes que le venían a la mente. Tal vez por eso me obsesioné con los cuchillos. Era mi forma de sentirme seguro. No sé si esos encuentros dejaron de pasar o si yo aprendí a no prestarles atención. Pero algunas noches, como allí, cuando el fuego es lo único que nos separa de la oscuridad. Miró a su alrededor. Con una sonrisa amarga, siento que sigue ahí. Montanaro permaneció en silencio, inmóvil en la penumbra de la estancia. No comentó, no se burló, no intentó explicarle nada. Solo dejó que el crepitar del fuego respondiera por él. No rompas tanto esa rama, Simón dijo de pronto, con tono seco, vas a terminar despertando a los muertos. Simón dejó escapar una risa nerviosa, pero no contestó. En cambio, se frotó las manos y se encogió un poco más dentro de su chaqueta, mirando de reojo la negrura que rodeaba la estancia. Mira, mi querido amigo, los muertos no te harán daño, solo si tú lo permites. A lo que realmente puedes tener miedo es a alguien que porta uno de estos, dijo Montanaro mostrándole su rifle. Voy a dormir un rato, anunció, tú haces la primera guardia. En unas horas te relevo. Simón asintió, aunque en su interior maldijo su suerte. Se sentía incómodo quedándose solo con el fuego y la oscuridad, pero no iba a discutir con Montanaro. El hombre más corpulento se puso de pie, estiró los brazos con pereza y se dirigió al interior de la estancia. No tardó en encontrar la vieja cama donde, solo unas horas antes, Samuel había descansado. A pesar del polvo y la fragilidad del colchón viejo, era mejor que dormir sobre la dura tierra. Se acomodó con un gruñido, y, en cuestión de minutos, su respiración se hizo más lenta y profunda. Afuera, Simón se recostó contra un tronco cercano al fuego. Sus ojos recorrían la oscuridad, tratando de detectar cualquier movimiento entre las sombras. La sensación de ser observado lo inquietaba, aunque no veía nada.
Y, sin embargo, a pocos metros de allí, ocultos entre los árboles, Cayetano y el capataz permanecían inmóviles, estudiando cada uno de sus movimientos. La noche avanzaba con su manto espeso, cubriendo la estancia en una penumbra que solo era interrumpida por el parpadeo intermitente de la fogata. El aire se había vuelto más denso, cargado de una humedad pegajosa que se adhería a la piel y al alma. Montanaro dormía profundamente en el interior de la vieja casa, su respiración pausada y pesada, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Simón, en cambio, estaba atrapado en un limbo entre el sueño y la vigilia. Su cuerpo le exigía descanso, pero su mente se mantenía inquieta, como si algo en el ambiente le impidiera entregarse por completo al letargo. Por momentos caía en un sueño ligero, solo para despertarse con la sensación de que algo lo estaba observando desde la oscuridad. Fue en una de esas sacudidas involuntarias cuando lo escuchó. Un sonido, lejano al principio, como un silbido suave que parecía deslizarse entre los árboles. Simón se frotó los ojos con brusquedad y entornó la mirada hacia la espesura, intentando perforar la negrura con la vista. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un reflejo instintivo de alarma. Se incorporó con cautela, los músculos en tensión, y se acercó a la puerta de la estancia. Montanaro, susurró, dándole un leve empujón en el hombro. El hombre corpulento no reaccionó. Simón insistió con más fuerza, pero Montanaro apenas gruñó y se dio vuelta, hundiéndose de nuevo en su profundo sueño. Entonces, el silbido volvió a sonar con unas risas de niños. Esta vez fue distinto. Ya no era un eco lejano. Ahora se escuchaba más cerca, casi acariciando la piel de Simón con su vibración. Luego, como si la noche jugara con él, volvió a alejarse, disipándose en la distancia solo para regresar segundos después. Como si algo estuviera rodeando la estancia en círculos. Un escalofrío helado le recorrió la columna. No era el viento, no era un ave nocturna. Era algo más. Algo que no debía estar allí. Con una nueva sacudida, trató de despertar a Montanaro de una vez por todas. Montanaro, despierta, carajo, le dijo en voz baja pero con urgencia. El hombre gruñó, abriendo un solo ojo, fastidiado. ¿Qué te pasa ahora?, murmuró, con el tono seco de quien ha sido despertado de un sueño profundo. Simón tragó saliva y señaló hacia afuera. Escuché unos silbidos. Algo raro, luego unas risas. Como si viniera de todos lados. Montanaro se quedó en silencio un momento, luego sonrió con sorna y volvió a acomodarse en la cama. No le hagas caso, dijo sin darle importancia, no te va a hacer nada. Esa respuesta heló aún más a Simón. ¿Tú sabes qué es?, preguntó, notando el tono despreocupado de su compañero. Montanaro no contestó. Solo cerró los ojos y volvió a dormirse, como si aquello no mereciera ni un segundo más de su atención. Simón, sin embargo, no estaba convencido. Se alejó de la casa, con pasos rígidos, y volvió junto a la fogata. Agarró algunas ramas gruesas y las echó al fuego, avivando las llamas con desesperación, como si la luz pudiera protegerlo de lo que fuera que acechaba en la oscuridad. El silencio se prolongó por unos minutos que le parecieron eternos. Simón aferró su revólver con una mano y, con la otra, deslizó su cuchillo de la funda, asegurándose de tenerlo listo. Justo cuando empezaba a calmarse, los silbidos regresaron. Ahora eran más insistentes, más envolventes. Venían de todas direcciones, como si la noche entera estuviera silbando a su alrededor. Simón miró a Montanaro, que seguía durmiendo profundamente, y no podía entender cómo demonios no lo escuchaba. Con un movimiento brusco, se puso de pie. ¿Quién anda ahí?, soltó con firmeza. El silbido cesó de inmediato. La noche se espesaba sobre la selva del Chaco como un manto denso y pesado. La humedad empapaba el aire y la negrura de los montes vírgenes parecía tragarse toda forma y todo sonido. Solo la fogata de los desconocidos rompía la oscuridad con su resplandor anaranjado, proyectando sombras fantasmales en las paredes de la vieja estancia. Cayetano y el capataz observaban desde la distancia, agazapados entre los troncos nudosos de los quebrachos. Sus cuerpos se fundían con la vegetación, inmóviles como estatuas talladas en la misma tierra que los rodeaba. Sus ojos no parpadeaban, vigilando cada movimiento de los forasteros. Montanaro dormía, ajeno a todo, mientras Simón parecía inquieto, su mano crispada sobre su rifle, los hombros tensos como un animal acorralado.
Algo lo perturbaba, algo que ni él mismo comprendía. El capataz se inclinó levemente hacia Cayetano, susurrando apenas: «No me gusta esto, algo está mal». Cayetano, sin apartar la vista de los hombres, respondió con un tono pausado pero firme: «Ellos han pisado tierra sagrada». El capataz frunció el ceño. Aunque había escuchado muchas historias sobre los espíritus del monte, nunca les había dado demasiado crédito. Sin embargo, en ese momento, bajo la luz parpadeante del fuego y el peso ominoso de la noche, algo en el aire se sentía distinto, cargado de un misterio antiguo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, esta vez en voz aún más baja. Cayetano no desvió la mirada cuando respondió: «Estas tierras no les pertenecen. No a ellos ni a nosotros. Aquí gobierna el amo y señor de la selva». El capataz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién es?». Cayetano no pronunció ningún nombre. No hacía falta. Simplemente mantuvo su expresión impasible y, con un ligero movimiento de cabeza, señaló hacia la espesura. «Solo los que han vivido aquí lo conocen. Y solo los que respetan el monte pueden entender su voluntad». El capataz tragó saliva. «¿Y tú crees que él está aquí?». Cayetano entrecerró los ojos, atento a los sonidos del bosque. Una leve brisa sacudió las copas de los árboles, pero en el suelo no se movía ni una hoja. El fuego de la estancia parecía danzar de manera extraña, como si respondiera a una fuerza invisible. «No hay que nombrarlo», dijo al fin, «pero sí, está aquí. Y ellos lo han perturbado». La brisa nocturna traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el lejano rumor de algún animal nocturno merodeando entre los matorrales. Cayetano, con la mirada fija en las figuras que se movían a la distancia, decidió romper el mutismo con una historia que pesaba sobre aquellas tierras como un mal presagio. «Este lugar no siempre estuvo así», susurró, sin apartar los ojos de los cazadores. «Hubo un tiempo en que aquí vivía una familia menonita. Vinieron de muy lejos, escapando de quién sabe qué desgracia, buscando paz y tranquilidad. Compraron estas tierras, todas estas extensiones que ahora ves abandonadas, y se dedicaron a la ganadería y a la venta de leche. Trabajaban duro, sin meterse con nadie. Eran gente de pocas palabras, pero de voluntad firme». El capataz escuchaba atento, sin moverse, mientras Cayetano continuaba en un tono más bajo, casi como si temiera que los espíritus del pasado aún vagaran por allí. Con el tiempo, contrataron a varios capataces para ayudarlos. Entre ellos, había uno en particular. Joven, de no más de 20, quizá 25 años. Un muchacho fuerte, hábil con su fusil, un excelente cazador. Su patrón confiaba tanto en él que le encomendó una tarea especial: cuidar de su hijo, un pequeño de apenas 3 años. Cayetano hizo una pausa, como si reviviera en su mente las escenas de aquel viejo relato. El joven hacía bien su trabajo. Siempre tenía al niño cerca, atento a cualquier peligro. Pero una tarde todo cambió. El niño estaba jugando cerca de los linderos del monte, como lo hacía siempre, mientras su cuidador se distrajo por un momento, tal vez limpiando su rifle, tal vez observando alguna presa en la espesura. Nadie sabe con certeza qué pasó. Pero cuando volvió la vista, el niño ya no estaba. El capataz tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Cayetano. Buscaron por todos lados, continuó, los peones, los patrones, hasta los vecinos. Gritaron su nombre hasta quedar sin voz. Recorrieron cada rincón de este monte, con antorchas, machetes, escopetas. Pero solo encontraron un par de zapatos pequeños y unas ropas manchadas de sangre. El silencio entre ambos se volvió más denso. La madre del niño gritó durante días, semanas, incluso meses. Su dolor se escuchaba desde kilómetros. Y el padre juró venganza. La culpa cayó sobre el joven, que debía cuidar al niño. No hubo juicio, no hubo explicaciones. Una noche, el patrón tomó el mismo fusil que le había dado a su capataz de confianza y, sin decir una palabra, le disparó. Lo dejó tendido en la misma tierra donde su hijo había desaparecido. Cayetano dejó escapar un suspiro. Desde entonces, nadie ha vuelto a vivir aquí. Dicen que a veces, en las noches, sin luna, se escuchan pasos en la maleza. Otros juran haber oído los sollozos de una mujer en la oscuridad. Y algunos dicen que han visto una pequeña sombra moverse entre los árboles, como la de un niño.
buscando algo que nunca encontrará. El capataz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió la vista hacia la maleza, como si en cualquier momento aquella historia pudiera materializarse entre los árboles. El capataz desvió la mirada hacia los dos forasteros. Simón parecía cada vez más alterado, como si algo que no podía ver lo estuviera acechando. Murmuraba para sí mismo, lanzando miradas furtivas a la oscuridad, y de vez en cuando se estremecía como si el frío le calara los huesos. Montanaro, en cambio, dormía como si nada le importara. El capataz suspiró. Tenemos que ver si tienen ahí dentro a Samuel, de lo contrario, debe estar más adelante, quizás en los viejos y abandonados tambos. Pero para llegar allí debemos pasar por la estancia, adentrarse en estos montes, no una buena idea. Cayetano asintió con gravedad. Sí, pero debemos ser cautelosos. No podemos permitir que nos detecten. Se quedaron en silencio, observando, esperando el momento oportuno. La noche seguía su curso, cargada de presagios. Algo en el aire anunciaba que la selva no permanecería indiferente por mucho más tiempo. El silencio que le siguió fue aún más aterrador. Simón tragó saliva y giró sobre sus talones, inspeccionando la oscuridad. Cada sombra le parecía más amenazante, cada sonido del monte más inquietante. Respiró hondo, ajustó el revólver en su mano, tomó la linterna que reposaba a su lado y apretó con más fuerza el mango de su cuchillo. No necesito a Montanaro, murmuró entre dientes, voy a arreglar esto solo. Y con esa determinación, se adentró en la noche, sin saber que lo esperaba allá afuera no era algo que pudiera enfrentar con balas o acero, pero quizás sí con valor. Cayetano y el capataz se mantuvieron inmóviles, fundiéndose con la penumbra de la vegetación. El monte chaqueño, denso y sofocante, era un muro de sombras, que apenas dejaba pasar la luz de la fogata en la estancia abandonada. El fuego crepitaba en la distancia, proyectando siluetas distorsionadas de los dos forasteros. El capataz ajustó el agarre sobre su fusil antiguo, sintiendo la humedad pegajosa en sus manos. Sabía que debían moverse con cautela, los hombres que acampaban en la estancia no eran simples viajeros. Había algo en su manera de actuar, en la forma en que uno de ellos, el más delgado, no dejaba de mirar a su alrededor, como si estuviera esperando algo que no podía ver. Cayetano, con su arco colgado del hombro y su carcaj de flechas de carpincho asegurado a la espalda, apenas respiraba. Su oído entrenado captaba los sonidos del monte, el murmullo del viento entre los quebrachos, el ulular lejano de un ñacurutu. El crujir de una rama rota bajo el peso de algo. O alguien. De pronto, el capataz sintió un ligero tirón en su camisa. Giró la cabeza y vio a Cayetano señalando hacia la espesura, más allá de la estancia. Mira. El susurro de Cayetano fue apenas un aliento en la noche. El capataz entrecerró los ojos, tratando de perforar la oscuridad. Y entonces lo vio. Uno de los cazadores, el más inquieto, se había separado del fuego y se internaba lentamente en la espesura. Su figura era una mancha oscura contra el manto negro del monte. Se movía con cautela, pero había algo errático en su andar, como si no estuviera seguro de a dónde iba. Simón. El capataz lo vio detenerse y girar la cabeza de un lado a otro, con la rigidez de alguien que escucha algo pero no sabe de dónde viene. Su mano derecha aferraba un cuchillo y su linterna, mientras que la izquierda sostenía el revólver. «Está siguiendo algo», susurró el capataz, más para sí mismo que para Cayetano. El indígena no respondió. Solo observaba con la calma tensa de quien entiende que el cazador no siempre es el que persigue, sino también el perseguido. Simón avanzó unos pasos más y de repente se detuvo en seco. El silencio del monte se volvió espeso, sofocante. El capataz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Simón se giró de golpe, apuntando con el cuchillo hacia la nada. ¿Quién está ahí? Su voz cortó el aire como un tajo. Cayetano no pestañeó. Él ya no es el cazador, susurró Cayetano desde su posición. El capataz tragó saliva, sin atreverse a preguntar a quién se refería. Pero en el fondo ya lo sabía. En estas tierras, uno nunca está realmente solo.